Bien, es muy importante que entonces podamos entender lo siguiente. Es fundamental que en tu vida y en mi vida podamos entender que Dios es un Dios bueno en todo tiempo. Él es bueno en todo tiempo y Dios nos ha llamado no solo a entender la palabra correctamente, pero Dios nos ha llamado también a que podamos creerla correctamente para que al creer y entender la palabra correctamente podamos vivir correctamente. Ahora, es tan importante que nosotros podamos entender que estos tiempos son tiempos muy importantes, porque no importa la edad que tengamos, el hecho es de que los tiempos están siendo difíciles porque el fin de los tiempos se acerca. Es decir, el Señor Jesucristo está prácticamente viniendo por su iglesia. No sabemos si en unos días, no sabemos si en unos semanas, no sabemos si en unos meses o en unos años, pero esto puede suceder prácticamente ya porque definitivamente que todas las palabras que están descritas desde los profetas, en los evangelios y en los libros del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Judas y Juan acerca de los últimos tiempos, prácticamente todo se ha cumplido. Pero Dios es un Dios tan bueno que en las profecías bíblicas, las cuales no vamos a ver ahorita, habla de un avivamiento de la iglesia. Habla de que el Señor va a venir por una iglesia gloriosa. Y esto no significa que es una iglesia con apariencia. Y cuando hablamos de iglesia hablamos de todos los creyentes nacidos de nuevo que somos el cuerpo de Cristo. No hablamos de organizaciones, no hablamos de denominaciones, hablamos de la iglesia genuina la cual tiene un pastor, que es el pastor de las ovejas, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos de todo creyente nacido de nuevo. No hablamos de los que hacen el bien, recuerde, no hablamos de los que se apartan del mal para vivir en integridad. No estamos hablando de eso porque el Señor Jesucristo nos salvó por gracia, no por nuestro desempeño. Así es que la iglesia del Señor no son los que se portan bien. La iglesia del Señor no son los que tienen un mejor desempeño o un desempeño perfecto. La iglesia del Señor no está definida por todos los que tienen una historial íntegro, de ninguna manera. La iglesia del Señor se define como todos aquellos creyentes nacidos de nuevo que han creído en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario y que se han apropiado por la fe, y no una fe humana, pero la fe misma de Dios depositada en nuestros corazones. Recuerde que la fe viene por el oír la palabra, la palabra de Cristo. Que esta palabra, cuando es revelada por el Espíritu Santo, seamos creyentes o no lo seamos, pero en algún momento dado de la historia el Espíritu Santo va a revelar la palabra y todos aquellos que reciban el pago de sus pecados y que tengan fe en la persona divina maravillosa de Jesús, que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió en tu lugar y en mi lugar y en su obra terminada, completa y perfecta, en la obra de Jesús. A esa es a la obra que me refiero. Y todos aquellos que reciban, que crean, que se apropien del perdón de nuestros pecados, del Salvador de nuestras almas, que es Jesús. Todos aquellos que entiendan y crean de la necesidad de un Salvador, porque por nuestras justicias no podríamos entrar jamás. Todos aquellos que no solo crean en la misericordia, que tiene que ver con no recibir el pago por nuestros pecados, pero en la abundancia de su gracia y en el regalo gratuito de su justicia, que tiene que ver con recibir la bendición que le pertenece a Jesús. La justicia que nos fue otorgada porque Cristo Jesús pagó en nuestro lugar. Todos aquellos que reciban y crean esto son los que son llamados iglesia del Señor o cuerpo de Cristo. Ahora, todos aquellos que hemos sido llamados y que creemos en el Señor, una vez habiendo sido hechos hijos de Dios, Dios nos da todas las habilidades, todas las capacidades, no en nuestra carne,
no en nuestra alma, no con nuestros méritos, no con nuestros talentos, sino en nuestro espíritu, porque el Espíritu de Dios viene a morar y a hacerse uno con nuestro nuevo espíritu. El hombre natural sin Dios tiene un espíritu separado de Dios, pero nosotros tenemos un espíritu nuevo, creado en la justicia, santidad de la verdad, y es uno con el espíritu de Cristo, como lo dice 1 Corintios 6:17, como lo dice Efesios 4:24. Así es que todos los que hemos sido llamados y que hemos sido hechos hijos, Dios nos da la habilidad, la capacidad, el poder en nuestro espíritu para que a través de renovar nuestra mente con la palabra, nuestras vidas sean transformadas y que nuestro raciocinio, que nuestro servicio al Señor, nuestro corazón y nuestra manera de pensar sea la santificación de nuestras vidas. El apartarnos para el Señor, no para hacer o no hacer, no apartarnos de hacer de estas cosas, no apartarnos de hacer estas otras cosas, no, apartarnos para el Señor porque somos nuevas criaturas, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así es que no es intentándolo con nuestros talentos y méritos, ni nuestras capacidades, sino por la transformación de nuestras almas y de nuestros cuerpos, vivificados por el Espíritu de Dios por causa de la renovación que viene en nuestras mentes por la palabra. Así es que entonces el Espíritu de Dios en nosotros y sobre nosotros causará que nuestras vidas sean unas vidas de rectitud, de justicia, de santificación, pero no al revés. Preparar nuestras vidas y nuestros corazones para la venida del Señor no es hacer lo correcto, hacerlo recto y vivir en santidad. No, preparar nuestras vidas y nuestros corazones para la venida del Señor que está cerca es creer en la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Creer que nosotros somos hijos. Y por el amor que Dios nos tiene, que nos ha revelado, que nos ha entregado y nos ha manifestado en la máxima expresión de su amor, que es Cristo Jesús, amarle y corresponderle, y no con nuestras fuerzas, con lo que Él mismo ha depositado en nosotros, con las habilidades y las capacidades, como el apóstol Pablo dice, lo que soy, la gracia de Jesús lo ha hecho en mí. Así es que no se engañe pensando que el hacer el bien va a causar que usted sea llevado con Cristo. No. El nuevo creyente nacido de nuevo, el hombre nacido de nuevo por la fe en la persona divina de Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta, ha sido sellado con el Espíritu, ha sido escrito su nombre en el libro de la vida, de tal manera que usted tiene garantizada la vida eterna con Cristo. El Señor no se anda con medias tablas. El Señor no es será o no será. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así es que el propósito de la palabra es que usted ancle su fe, ancle su corazón en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Y entendiendo esto, y entendiendo que los días son malos, que el diablo no tiene poder, es real el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, es real, pero mientras no venga el tiempo del fin, y me refiero al tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, donde la posición mayoritaria de la iglesia hoy en día es que los creyentes nacidos de nuevo serán llevados con Cristo antes de que esto suceda. Entonces podemos entender ahorita que el enemigo de nuestras almas no tiene poder. Y sus armas son solo la decepción, el engaño y la mentira. Porque aunque se quiera decir por la gente que no conoce la palabra o por los mismos creyentes que entienden mal la palabra que Dios no ha acabado su lucha contra el diablo, que el diablo tiene armas poderosas, debemos entender que no es así. La guerra terminó. Recuerde que el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. Fue expuesto públicamente, fue desarmado por la obra terminada y completa de nuestro Señor Jesucristo. Pero la lucha, el diablo la sigue teniendo para con Dios de una manera indirecta.
la quiere hacer a través de nosotros, los hijos de Dios. Porque así como Dios entregó su poder y su gloria a el primer hombre, y el diablo anheló el poder que le fue entregado al primer hombre, por eso no sé si usted se ha puesto a pensar que el diablo no fue y engañó a Adán antes de que Eva existiera, sino que el diablo, una vez que la mujer le fue entregada al hombre, buscó la coyuntura para arrebatarle el poder al hombre. Y no quiero entrar en un estudio exegético aquí, pero sería muy interesante pensar en la razón por la cual dice la Escritura que la mujer fue extraviada en sus sentidos, fue engañada por el diablo. Pero el hombre no fue engañado. Adán no fue engañado, la mujer fue engañada. La mujer fue quien en su libre albedrío decidió hacer lo que Dios había dicho que no hicieran, comer del fruto prohibido, y Adán, por voluntad propia, decidió comer del fruto, para no dejar separada de Dios solo a la mujer. Y bueno, hay quien podría decir que muchas otras cosas fueron las razones por las que Adán mismo tomó también y comió del fruto prohibido. Pero el hecho es de que así como el diablo anheló el poder y Cristo lo expuso públicamente, lo desarmó públicamente en la cruz del Calvario y le fueron quitados todos los dominios y todo el poder, aún el enemigo puede usar poder o tener poder cuando el creyente le da poder. Afortunadamente, ya no es como en el principio, porque el diablo causó que toda la raza humana fuera destituida de la gloria de Dios. Es decir, el pecado de Adán y de su mujer causaron que la humanidad fuera destituida de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, toda la descendencia de Adán sufrió esta muerte. Pero en Cristo Jesús ya no es así. El pacto, el nuevo pacto en su nombre, en el nombre de Jesús, hecho por el Padre y por el Hijo, el cual no puede ser quebrantado, invalidado. Ya el enemigo no tiene poder ni efecto sobre él, ni el mismo hombre, porque el hombre no hizo el pacto. Ahora el hombre es el beneficiario del pacto. Y si un hombre quiere darle su autoridad y su derecho al enemigo de sus almas, por la incredulidad, por la ignorancia, por la debilidad, por el engaño, por la mentira que deje entrar a sus vidas, por el temor, por lo que sea, entonces solo tendrá repercusiones ese mismo hombre y no toda la humanidad. Así es que gracias al Señor por su nuevo pacto y por su poder y por su bendición. Así es que recuerda que la Escritura dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Viene en Mateo 11:28. Y la Biblia es muy clara. No está hablando de aquellos que piensan que están trabajados y cargados. Pero el Señor Jesucristo está hablando de que sabemos que todos están trabajados y cargados y que es necesario que vengan a Cristo. Pero hay quienes piensan que no es así. Así es que el Señor no obliga, porque en su poder, en su gloria, en su magnificencia, Él respeta el derecho de la libre decisión de cada uno de los hombres. Así es que gloria y gracias al Señor Jesucristo, porque nos atrapó con su amor y su bondad, y usted y yo decidimos venir a Cristo. Ahora, hemos dicho ya que no es suficiente con que usted sepa lo que usted es, pero usted necesita introducirse por la fe, es decir, saber que usted está bajo ese abrigo del Señor. Y lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue algo poderoso y glorioso, y es algo en lo cual usted debe permanecer. Porque así como la ley de la gravedad es automática, es permanente, es decir, Dios la definió y usted vive bajo esa ley, así es importante que por la fe usted viva bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué sucede? ¿De repente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús deja de funcionar? No, la ley siempre está presente y siempre a su favor. Pero cuando usted cree una cosa diferente,
entonces usted puede quedar vulnerable a esa ley y no echar mano de la ley y no beneficiarse de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y entonces usted puede querer sujetarse por ignorancia o por quererlo así, o por negligencia o por entendimiento incorrecto de la palabra. Usted pudiera, los hombres pudieran desear o sujetarse ante otra ley. ¿Invalida la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? No. Pero la manifestación en aquella persona que rechaza esa ley y que se hace siervo o sierva de otra ley, esa persona va a quedar sujeta a otra ley de tal manera que no va a poder beneficiarse de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y quisiera compartir con usted acerca del intercambio divino. ¿Por qué es tan importante que usted y yo seamos conscientes de ello? Dado que necesitamos beneficiarnos completamente de la ley, del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Recuerda usted que todos los aviones, los helicópteros, aquellos que utilizan esos sistemas de como tipo de paracaídas en donde vuelan como si fueran aves? Todos estos equipos, instrumentos, vehículos, los cohetes, las naves aeroespaciales, todas ellas, todos estos dispositivos o instrumentos de transporte, si pudiéramos decir así, eh, tienen una fuerza o han sido diseñados para tener algo que resista la ley de la gravedad. De tal manera que usted y yo fuimos llamados a resistir al diablo para permanecer firmes y confiados, siendo beneficiados por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es que no permita que la incredulidad, el temor, la ignorancia, la falta de conocimiento, el engaño, la mentira, le impidan beneficiarse de lo que Cristo Jesús hizo por usted, cuando usted entonces se inclina hacia otro tipo de pensamientos por causa de lo que ya hemos dicho, por causa de no permitir que Dios renueve su mente con la palabra. Así es que por eso hoy más que nunca debemos ser diligentes, estar sobrios y velad. El apóstol Pablo lo dice, el apóstol Juan lo dice, el Señor mismo Jesucristo lo dice. Así es que es importante que usted entienda que si su nombre está escrito en el libro de la vida, usted y yo fuimos llamados con un propósito, para ser un canal de bendición para muchos, para que todos vengan al conocimiento de la verdad, es el deseo del Señor, pero para que muchos conozcan que en Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados, la vida y la vida eterna. Así es que hagamos lo que tengamos que hacer, entremos en el descanso y en el reposo del Señor, creyendo en Él, confiando en Él, dependiendo completamente de Él y no por nuestras fuerzas. Resistamos al mal, resistamos al diablo, conozcamos cuál es nuestra posición en Cristo, conozcamos cuál es nuestra identidad en Cristo, a qué tenemos derecho legal. Si en este mundo la ley, digamos que idealmente funcionara sin errores, cuando usted puede apropiarse y beneficiarse de la ley, digamos que en un ámbito ideal, usted es protegido por la ley. Así es que en el ámbito, en el reino espiritual, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del nuevo pacto en Cristo Jesús, tiene autoridad y poder sobre cualquier ley que exista en este mundo. De hecho, usted tiene la garantía de estar con Cristo para siempre, porque Cristo ya mora en usted. Así es que es muy importante esto, pero me gustaría que leyéramos un versículo que es muy interesante, que está descrito en el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos. Y vamos a buscar el versículo capítulo 10, versículo 14. Este versículo es excepcional. Este versículo es extraordinario. Si usted se lo pudiera aprender de memoria, apréndaselo. Es tan importante este versículo, porque dice el versículo 14 del capítulo 10 de Hebreos, porque por una sola ofrenda ha hecho perfectos por siempre
a los que son santificados. Por una sola ofrenda, el Señor Jesucristo hizo perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Quiénes son santificados? Los que han creído en Jesús, los que han sido apartados. Recuerde que Colosenses, mire, vamos a verlo para solo afirmarlo, pero hemos creído lo que la Escritura nos dice acerca de lo que causó que nosotros viniéramos a Cristo de una manera poderosa. Y mire, dice así, en Colosenses capítulo 1, dice, 12, capítulo 1, versículo 12, dando gracias al Padre, que nos hizo idóneos, nos hizo para calificar, no por nuestros méritos, por la gracia de Jesús. Dice, nos hizo aptos para calificar o idóneos porque no lo éramos. Sin Cristo nadie puede ser idóneo, pero en Cristo dice, para participar de la herencia de los santos en luz. Para participar de la herencia de los santos en luz. Una de las características de esta herencia es que con una sola ofrenda, Cristo Jesús nos hizo perfectos. ¿En dónde? ¿En nuestra alma? No. ¿En dónde? ¿En nuestro cuerpo? No. ¿En dónde? ¿En nuestras posesiones? No. ¿En dónde? ¿En nuestro futuro aquí en la tierra? No. Nos hizo perfectos en nuestro espíritu. Para que nosotros, echando mano de lo que hay en nuestro espíritu, por la fe podamos manifestar su gloria y su poder en este mundo natural, y entonces nuestras circunstancias estén garantizadas. Nuestro futuro sea de acuerdo a que hemos sido altamente favorecidos, a que somos la justicia de Dios en Cristo, a que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que es tan importante que entendamos esto. Ahora, el versículo 13 de Colosenses 1 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, estábamos en el reino de las tinieblas y ahora los creyentes nacidos de nuevo. ¿Para quién es esto? A veces, cuando hablamos de los creyentes nacidos de nuevo, cuando hablamos de las nuevas criaturas en Cristo, pareciera como si si fuéramos parciales y estuviéramos deslindándonos de todo el mundo. Bueno, es que la palabra deslinda, separa a los que son de Dios y a los que no son de Dios. En Romanos 8 dice que si un hombre no tiene el Espíritu de Dios, entonces no es de Dios y no le pertenece a Dios. Y dice la Escritura que antes, cuando no teníamos a Cristo, éramos hijos de ira, hijos del diablo. Pero nuestra bendición, nuestro llamado es que nosotros debemos de ejercer el ministerio de la reconciliación, decirle a otros. Es decir, no está cerrado el derecho para venir a Cristo y ser un creyente nacido de nuevo. Está disponible por la gracia y el amor de Jesús para todo el que crea. Así es que cuando hablamos de esto, es una animación para que todos aquellos que no conocen a Cristo vengan a Cristo y se conviertan en hijos de Dios por la fe en Jesús. No por voluntad de hombre, ni por voluntad de sangre, dice la Escritura en el capítulo 1 de Juan, sino por la misma voluntad de Dios. Y es un proceso, una operación poderosa del Espíritu en nosotros. No es por una oración, no es por una acción, no, es por causa de la fe en la persona divina de Jesús, es decir, en que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, murió en nuestro lugar, pagó por nuestras deudas, derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo para darnos paz fue sobre él, por su llaga hemos sido curados, él entregó y probó la muerte, entregó su vida y probó la muerte para que nosotros pudiéramos disfrutar vida, fue sepultado y al tercer día, después de 3 días y 3 noches, él resucitó para la justificación de todo aquel que cree.
Así es que esta oportunidad está latente y viva hoy para todo aquel que aún no ha venido a Jesús. Y nuestra animación es que nosotros debemos de llevar este mensaje y todos aquellos que lo escuchen, ven a Cristo, porque Cristo viene pronto. Así es que prepara tu corazón buscando al Señor, reconociéndolo en todos tus caminos como el Señor y Salvador de tu vida, como aquel que pagó por ti, aquel que ya pagó por todas tus deudas, como el Señor y Salvador, teniendo fe en su persona divina, en su nombre y en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y esto es muy importante porque cuando usted enfrente la adversidad, usted recuerde este versículo. Cristo Jesús me hizo perfecto con una sola ofrenda en la cruz del Calvario. Me hizo perfecto y me apartó para Él. Así es que legalmente, espiritualmente, y lo espiritual es más real que lo que ven nuestros ojos, es más poderoso que lo que ven nuestros ojos. Así que por la fe usted apropiese y haga manifestar el poder espiritual que hay en usted para que usted conquiste desde la victoria lo que ya le fue entregado por gracia en Cristo Jesús. Filipenses 4:19, solo apúntelo, dice la Escritura, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y aunque particularmente en Filipenses 4 habla de los dineros o de las finanzas, pero las riquezas en gloria en Cristo Jesús es para satisfacer toda la necesidad del hombre. Por eso la Escritura nos enseña en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 10, usted puede encontrar donde Dios nos dio ya todas las cosas para servirle a Él, para vivir en abundancia, en gozo, en alegría, con su espíritu, con su poder, con su palabra, con la sociedad, amando, perdonando, etc. Así es que es tan importante que usted sepa que las riquezas en gloria en Cristo Jesús tan abundantes están en usted, a favor de usted y disponibles para usted en abundancia, las cuales nunca tendrán escasez, porque en el reino de Dios no hay escasez, en usted, en su espíritu, no hay escasez. Sé que a veces en las dificultades, en las adversidades, uno puede pensar muchas otras cosas, pero déjeme decirle que en medio de todas esas cosas, aun si usted estuviera solo, es importante que recuerde que en usted no hay escasez. Si usted está en Cristo, Cristo mora en usted, nunca lo dejará, nunca le abandonará y no hay escasez de nada. Así es que cualquier necesidad que venga, que se tenga que enfrentar, la provisión ya ha sido suplida y se encuentra en usted para que usted pueda echar mano de ella y salir victorioso, conquistador, con éxito, en poder, en el nombre de Jesús. Sabemos que es importante que nos asociemos con personas que viven, que participan de la misma fe. Así es que usted no dude en pedir apoyo o en asociarse para que alguien participe juntamente con usted de su fe. Usted no dependa de los demás y no pida que los demás hagan por usted cuando en usted le fueron dadas todas las cosas. Mire, si Dios mismo le dijo a usted que usted hiciera las cosas, si Dios mismo ya le entregó todo lo que usted necesita, ¿por qué si Dios mismo le dijo que usted hiciera las cosas, por qué usted se hace dependiente de otras personas para que otras personas hagan las cosas por usted? No, no es así. Pero todos los que participamos de la misma fe podemos participar juntamente con usted para apoyarle, pero no para sustituir la responsabilidad que usted tiene. Así es que empiece a caminar en fe en las cosas pequeñas, en las cosas medianas, para que usted sea fuerte y valiente para vencer las cosas mayores. Ahora, dice la escritura en Isaías 53. Usted puede buscar todo el capítulo de Isaías 53. Pero Isaías 53 prácticamente quisiera solo leer 3 porciones de la escritura en Isaías capítulo 53. Y en el versículo 6 dice, Isaías 53, versículo 6. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Dice, en volviendo Dios la cautividad de su pueblo, gozarse ha de Jacob y alegrarse
Israel. Dice la escritura que perdón. Estaba leyendo Salmos. No sé por qué me fui a Salmos y nunca vi que no era Isaías. Discúlpeme. Vamos a ver Isaías 53, versículo 6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Todo hombre se ha descarriado, todo hombre, dice Romanos capítulo 1, conociendo a Dios no le dieron gracias ni la gloria como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, en sus imaginaciones, y fueron entenebrecidos y se perdieron. Y todo hombre ha sido destituido de la gloria de Dios. Todo hombre nace así, ya lo hemos dicho. Por eso es importante creer en Jesús y venir a Jesús para nacer de nuevo, como el Señor Jesucristo se lo explica a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, para que puedas ver el reino de Dios, para que puedas entrar en el reino de Dios. Pero Isaías 53, capítulo 4 y 5, dice la Escritura: Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. ¿Se acuerda como dice 2 Corintios 5:21? Al que no hizo pecado, al que no conoció pecado, al que no tuvo pecado, no se halló en el pecado, dice, fue hecho pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios en él, en Cristo. Dice el versículo 4. Él llevó nuestras enfermedades, estábamos leyendo el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él mismo llevó nuestro quebranto para que nosotros no suframos quebranto. Es muy diferente el que una persona sea orgullosa, altiva y que tenga que ser quebrado para que pueda reconocer la necesidad. Pero Cristo Jesús sufrió el quebranto para que usted no sufra quebranto. Y no me malinterprete, quebranto es quebrar el corazón por causa de tener un corazón duro, un corazón insensible a Dios. Pero también el quebranto tiene que ver con el dolor, tiene que ver con la tristeza, con la amargura de espíritu, con la amargura del alma. Y él mismo fue despreciado y desechado entre los hombres. El intercambio divino tiene que ver con lo que Cristo padeció en tu lugar para que tú puedas disfrutar la liberación de lo que Jesucristo estaba viviendo antes de ir a la cruz. Es decir, si tú estabas sufriendo desprecio, quebranto, amargura de espíritu, amargura, depresión del alma, Cristo Jesús llevó el quebranto, dice, fue desechado, rechazado, para que ahora tú puedas disfrutar de la aceptación para con Dios. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él su rostro y fue menospreciado para que tú seas aceptado. Dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades para que tú no sufras ninguna enfermedad. Él ya las llevó todas. Dice la Escritura, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas ya hemos sido sanados. Y la Escritura también nos enseña en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, que tú y yo, dice la Escritura, que Cristo Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero, para que nosotros, muertos a los pecados, vivamos a la justicia de Cristo, y que por su herida ya hemos sido sanados. Así es que en Isaías dice que él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En 1 Pedro 2:24 dice que Cristo Jesús llevó en su cuerpo nuestros pecados. Así es que el intercambio divino tiene que ver con que Cristo Jesús llevó nuestros pecados, cargó con nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, cargó con ellas, con nuestros dolores. Pero el tema de que llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades tienen que ver con que el pecado causaba castigo. La paga del pecado es la muerte, dice la Escritura. Así es que Jesús no solo llevó el pecado, pero sufrió el castigo, pagó la deuda. Por nuestros pecados,
y nuestras enfermedades, por todos nuestros pecados y nuestras enfermedades en el pasado, antes de que tú y yo naciéramos. Por eso nosotros podemos decir que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados en la cruz, porque por una sola ofrenda en la cruz del Calvario, por nuestro amado Señor Jesucristo, los santificados fueron hechos perfectos. Así es que el pecado tiene que ver con no solo la transgresión, no solo con la naturaleza pecaminosa que produce acciones pecaminosas, sino con el castigo por ser pecadores. Y el castigo por ser pecadores es la muerte. Por eso Jesús tuvo que probar la muerte, pagar por la deuda de todos nuestros pecados. Y hemos dicho ya que cuando un delincuente se presenta ante la ley y habiendo sido encontrado culpable, no es suficiente con que el delincuente le diga al juez, perdóneme juez, ya no lo vuelvo a hacer, y lo dejan libre. No, aunque pudiera arrepentirse, no es posible que el juez lo deje libre. Tiene que pagar el castigo por su delincuencia, por su pecado. Así es que de la misma manera nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. Nadie se puede salvar. Nadie puede decir, Dios es un Dios de amor y Dios me va a dar otra oportunidad. No es así. Dios ya nos dio una segunda oportunidad y esta está disponible para todo aquel que cree, y tiene que ver con que Dios es amor. Y si tú quieres apelar a que Dios es amor, entonces tienes que reconocer y entender que Cristo Jesús es la expresión de ese amor, y por eso se hizo hombre y habitó entre nosotros y fue a la cruz para pagar por ti, para que tú por la fe puedas recibir esa salvación. No funciona de otra manera. Así es que este mundo no debe ser engañado por una verdad a medias. Dios es amor, pero los hombres no se salvan porque Dios es amor. Los hombres se salvan en este mundo antes del juicio porque creen que Dios es amor, creen que envió a su Hijo amado para morir en la cruz como la máxima expresión de amor, y que Jesús, en amor incondicional hacia nosotros, Dios no pagando por nuestras deudas, que eso es misericordia, pero además nos dio la abundancia de su gracia y el regalo gratuito de su justicia. Entonces los hombres pueden apelar, pueden recibir el pago por nuestros pecados por la fe en Jesús y en su obra terminada. Entonces es muy falso y es un engaño tan grande que las personas crean que Dios es amor y con eso es suficiente para enfrentar el juicio. Si no creen en Jesús y en el amor que Dios manifestó en Jesús, porque la gente puede decir, es que Dios es amor, pero entonces tú no estás creyendo la manifestación, no estás viendo, no estás entendiendo la manifestación del amor de Dios que ya causó que Cristo Jesús muriera por ti y por mí. Diríamos como aquel hijo que dice, es que mi padre me ama. Es que mi padre me ama. Y es que mi padre me ama, pero el hijo siempre vive lejos de su padre y nunca experimenta el amor y el beneficio de su padre por causa de su amor para con él. Y vive solo y vive lejos de su padre y jamás tiene cercanía con su padre, y cada quien vive su vida y ese hijo muere. ¿Y de qué le sirvió saber que su padre le amaba? Pero cuando un hijo decide acercarse a su padre, recibir la bendición del padre, el abrazo del padre, el apoyo del padre, la instrucción, la enseñanza del padre, la bendición del padre, entonces un hijo puede decir, mi padre me ama y yo lo sé. Así es que este mundo diga que Dios es amor, necesita decir, Dios es amor y yo lo sé, porque creo en Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta, y he creído, he recibido y he experimentado el amor de Dios que es en Cristo Jesús para mi vida. Amén. Así es que Él mismo llevó nuestros pecados en la cruz. Mire cómo dice la Escritura en Romanos 3:23. Perdón, Romanos 6:23.
Aquí hay algo muy tremendo porque este versículo se utiliza mucho para compartirlo con aquellos que no conocen a Dios, para que vengan al conocimiento de Cristo. De hecho, en el evangelismo de muchos años atrás se utilizaba este versículo como una de las 4 leyes espirituales que se llamaba en ese proceso de evangelizar a este mundo. Eh, si usted escuchó hablar de ello, pero dice la escritura en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se compartía Romanos 3:23, donde decía que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, y después se compartía este versículo 6:23 en Romanos, donde dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esto tiene dos apreciaciones, o puede ser visto desde 2 puntos de vista. Antes de venir a la cruz de Cristo, para entender lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, y que si no recibimos el pago de nuestros pecados por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario, entonces vamos a tener que recibir la muerte, porque aquí dice, la paga del pecado es la muerte. Pero si venimos a Cristo, dice, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero esto también puede ser apreciado o visto una vez que tú y yo somos creyentes nacidos de nuevo. Y esto es que es muy importante que tú y yo entendamos. Ya somos hijos. Tenemos que entender, conocer y experimentar el amor de Dios de tal manera que entendamos en todo momento y en todo tiempo que Dios es amor y que Dios nos ama y nunca dejará de amarnos. Él está en nosotros, nos ha dado su palabra, su espíritu, toda la bendición de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Su espíritu está sobre nosotros, su unción. Tenemos la mente de Cristo, tenemos la unción del Santo. Y cuando entendemos la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, cuánto Él nos ha perdonado y cómo Él, ahora en Él somos aceptos, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, cuando entendemos que somos la justicia de Dios en Cristo, no tendremos otro pensamiento y otro corazón, sino amar a Jesús y entregar nuestras vidas por Él. Entonces, desde ese punto de vista, es importante que siempre entendamos esto, que la paga del pecado es muerte. Así es que si estando en Cristo Jesús decidimos voluntariamente equivocar, Dios pagó en Cristo Jesús, es decir, Dios recibió el pago de todos nuestros pecados. Pero Dios nunca dijo que en esta tierra, cuando cometemos errores, nuestros errores van a quedar sin consecuencias. Y no me malinterprete. Si usted está caminando en el Señor y usted comete algún error espontáneo que no estaba premeditado, realmente las consecuencias no son mayores y digamos que usted puede salir bien librado. Claro, es como usted puede ser un conductor perfecto. Yo recuerdo que una vez manejando muchos años atrás, fui al centro de la ciudad y uno estaba acostumbrado a manejar en el centro, sobre todo que no conocía cómo es que estaban marcadas las calles en el centro y no identifiqué que en el centro, en las esquinas, habían trazado un área que se llamaba el área de cruce peatonal. Estoy hablando de muchos años atrás. Y entonces era una calle prácticamente que estaba con mucho bajo tránsito en esa parte del centro y el semáforo, la luz me tocó en rojo total, detuve mi coche, pero por falta de conocimiento y por falta de no identificar y no ver, pisé con la mitad de la llanta esa línea peatonal, que antes no existían. Te estoy hablando de quizás, no sé, 30 años, 28 años, 25, no recuerdo. Y entonces con la mitad de la llanta pisé una parte de la línea peatonal. Y entonces en la esquina estaba un tránsito. Y entonces el tránsito me pidió que me orillara. Y lo cual hice sin ninguna objeción. Y cuando me orillé me pidió mi licencia.
Y entonces él, al ver mi licencia, me dice, ¿desde cuándo tiene licencia? Yo le dije, bueno, pues desde los 18 años. No sé, tenía 5. Fue después de 5 años o 6, 7, 8 años, no recuerdo. Y me dijo, es que usted tiene en su licencia un récord perfecto. Es decir, nunca ha recibido ninguna sanción, ninguna multa ni nada. Y yo le dije, así es. Y me dijo, es que usted causó una infracción porque no puede pisar con su auto la línea peatonal. Entonces yo le dije, bueno, estoy de acuerdo. No, no sabía que esto tenía que ser así, no conocía, pero estoy de acuerdo. Con todo gusto, si usted considera que es una infracción, levánteme la infracción. Y me dijo el señor, no, no voy a, el policía me dijo, no, no voy a maltratar, no voy a perturbar su récord perfecto. Así que me regresó la licencia. Y no hubiera pasado nada si me hubiera levantado una infracción y la infracción se paga. Pero cuando uno con alevosía y ventaja quiere causar o ir en el camino incorrecto, entonces puede sufrir consecuencias que después van a ser irrevocables o inevitables. Así es que a eso me refiero, que cuando la escritura dice que la paga del pecado es muerte, es importante que nosotros que somos creyentes tenemos que perseverar en la palabra y no perseverar en nuestros sentidos y en nuestras emociones buscando pecar. Aquel que roba no roba de manera espontánea, primero concibe en el corazón. Aquellos que tienen pensamientos y acciones equivocadas primero conciben en el corazón, no se levantan de manera espontánea y cometen ese tipo de acciones. Así es que me refiero a que no debemos permitir concebir en el corazón el pecado, porque entonces se va a manifestar y esa manifestación del pecado va a causar que entonces recibamos las consecuencias. Y las consecuencias dice aquí que la paga del pecado es muerte. Pero debemos entender que el regalo de Dios que nos ha dado es vida eterna. Vida nueva y vida eterna aquí y ahora. Y es tan importante que usted y yo lo sepamos y que vivamos por ello. Así es que no lo digo para que usted se sienta mal ni se condene, pero lo digo para que usted viva en la salvación que le fue dada, viva en el amor que Cristo Jesús le regaló. El Señor mismo se hizo pecado para que nosotros seamos hechos justicia. Dice la Escritura que en Hebreos capítulo 2, versículo 9, usted solo apúntelo, dice la Escritura que Él padeció. Él, siendo Dios, se hizo hombre, padeció. Dice la Escritura en 2 Corintios 8, 9, que Él se hizo pobre siendo rico, para que nosotros ahora seamos ricos por causa de que Él se hizo pobre. ¿Dónde se hizo pobre el Señor Jesús? No en su ministerio, porque siempre tuvo toda la provisión necesaria. El Señor Jesús tenía quien cuidara de la bolsa del dinero. Se dice que había un grupo de mujeres que sostenían el ministerio del Señor Jesús. El mismo Señor Jesús, cuando hubo necesidad de pagar impuestos, mandó a Pedro que fuera por un pez, que pescara un pez, y en él iba a encontrar una moneda. Así es que el Señor Jesús es equivocadamente falso, es entenderlo de manera equivocada que Jesús tuvo un ministerio de pobreza y de escasez. De ninguna manera. ¿Cómo es posible que el Señor Jesús haya tenido un problema de escasez? Así es que una falsa humillación o falsa humildad para todos que profesan la fe es querer vivir en escasez. ¿Cuándo? Bueno, si tú no quieres trabajar, si tú no quieres tener dinero, aunque el Señor Jesucristo tenía un grupo que lo sustentaba y quien manejaba el dinero, pero también multiplicaba los panes y los peces. Pero el Señor Jesucristo tuvo que recurrir de alguien que proveyera los panes y los peces para multiplicarlos. Así es que hay una falsedad y una equivocación en aquellos que predican el Evangelio, o muchos que predican el Evangelio, no generalmente, pero hay una gran cantidad de personas que creen que el ministerio del Evangelio es escasez, pobreza, y no es así. Pero también no podemos irnos a los extremos, a amar al dinero, porque el dinero no es problema, sino el amor del dinero es el problema. Y el amor, el dinero, es el principio de todos los males. Así es que Dios se hizo pobre siendo rico para que tú y yo seamos enriquecidos. Esa es parte también del intercambio divino en la cruz del Calvario. El Señor Jesús también
Dice la Escritura que fue rechazado. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo en la misma cruz? Lo leímos en Isaías 53, pero en la misma cruz dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él sufrió el rechazo de Dios para que tú y yo fuéramos aceptados. Él llevó nuestra vergüenza en la cruz. ¿Recuerdas que se burlaban de Él? En la cruz del Calvario, es decir, las vestimentas de Jesús también cuando antes de Jesús era llevado a la cruz a ser crucificado, se repartieron las prendas que el Señor Jesús tenían, lo abofeteaban, le escupían, se burlaban de Él. Él sufrió esa vergüenza para que tú y yo podamos participar de su gloria. Así es que en Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, dice la Escritura que fuimos llamados para hacer la alabanza de la gloria de su gracia, en la cual fuimos aceptos en Cristo Jesús, que es el amado. Es decir, Jesús sufrió el rechazo para que tú y yo podamos ser aceptados, vivir la aceptación que es en Cristo Jesús. Y en Gálatas capítulo 3, mira, vamos a Gálatas capítulo 3. Esto es muy importante, porque Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14, Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho Él por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles, esto es, los que iban a creer en Jesús, que somos nosotros, por Jesucristo, para que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, de un nuevo espíritu en nosotros y las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es que Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Y si quieres saber de qué nos redimió Jesucristo, puedes buscarlo en Deuteronomio 28. No te afanes mucho por Deuteronomio 28, pero ahí vas a encontrar que la maldición de la ley tenía que ver con humillación, tenía que ver con esterilidad, tenía que ver con enfermedades físicas y mentales, tenía que ver con desintegración familiar, tenía que ver con pobreza, con derrota, con opresión, con fracaso, con el desagrado de Dios, con la muerte. Esas son las maldiciones de la ley. Pero tú y yo fuimos redimidos de la ley. Y cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, la palabra consumado es, fue completado, fue hecho, fue perfecto. Hizo algo completo y perfecto. Es decir, su obra es terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario. Así es que está perfectamente completo, hecho, listo, disponible, su obra terminada, su intercambio divino para que por la fe tú puedas recibir por un poder espiritual, no por un poder carnal, sino por un poder espiritual, lo que Jesús hizo. Mira, Jesús fue castigado para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores para que tú no solo seas sanado, sino que vivas en salud divina. Jesús fue hecho pecado para que tú seas la justicia de Dios en Cristo. Jesús padeció la muerte para que tú vivas su vida. Jesús llevó nuestra pobreza para que tú disfrutes la prosperidad. Dios nos da el poder de hacer las riquezas. El que siembra, cosecha. El que siembra, cosecha. Jesús entonces padeció nuestra vergüenza para que tú y yo podamos participar de su gloria. Recuerda, Él nos llamó por su gloria y excelencia para participar de las virtudes y mostrar que Cristo vive y que toda la gloria sea para Él. No gloriarnos en nosotros, pero el que se gloríese en el Señor, como dice la Escritura. Así es que Jesús también llevó nuestro rechazo para que nosotros podamos disfrutar la perfecta aceptación. Así es que tu oración y nuestra oración en gratitud al Señor es: Señor, gracias porque tú llevaste mi vergüenza, llevaste mi rechazo para yo poder disfrutar tu gloria y tu aceptación. Gracias, Señor Jesús, porque tú sufriste mis enfermedades y mis dolores para que yo pueda disfrutar tu salud divina. Señor, gracias porque tú llevaste mis pecados, fuiste hecho pecado y maldición, para que yo sea la justicia de Dios en Cristo y reciba la bendición.
para poder decir que Cristo Jesús nos sufrió la muerte para que yo pueda disfrutar su vida. Así es que esto es tan importante que tú y yo podamos vivir de ello, porque entonces nosotros por eso podemos declarar con confianza que hemos sido totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. No es una ocurrencia, no son palabras que suenen bonito y que riman. Es la misma palabra de Dios que nos dice lo que Dios ha hecho por nosotros y en lo cual nosotros debemos de vivir. Amén. Así es que mi animación en el nombre de Jesús es que tú camines firmemente en tu identidad en Cristo y en lo que tú y yo ahora somos en Él. Así es que, Señor, gracias te damos porque tú te hiciste pobre para que yo sea enriquecido. Porque tú llevaste mi maldición para que yo reciba tu bendición. Porque tú te hiciste pecado para que yo sea hecho la justicia y tenga todo tu perdón. Tú pagaste mis deudas para que yo viva en libertad, en tu gracia y en tu justicia. Tú llevaste mi rechazo y llevaste mi vergüenza para que yo pueda disfrutar de tu aceptación y participar de tu gloria. Gracias, Señor Jesús, porque me has bendecido cuando me redimiste de toda maldición. Gracias, Señor, porque me has perdonado, por lo cual yo puedo vivir en plena libertad. Gracias, Señor, por la libertad que ahora tenemos por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por lo tanto, podemos declarar y decir que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos y más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así mismo somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar siempre de nuestro lado, a favor nuestro, por ser nuestra protección, nuestra cobertura, nuestra ayuda, quien nos revela todas las cosas. Revélanos a Cristo más y más, y que tu sabiduría y la iluminación de nuestro entendimiento cause en cada uno de mis hermanos y en mi vida que tu palabra sea sembrada con poder y que produzca mucho fruto en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.